La casa del lúculo o El arte de comer, nueva fisiología del gusto, de Julio Camba. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 3. Otras cocinas. No se puede hacer una buena política con una mala cocina. Talleyrand. La cocina francesa. Los franceses han creado una gran cocina, la mejor cocina del mundo, por no decir la única. De esta gran cocina se derivó luego una literatura culinaria y de esta literatura culinaria empieza a derivarse ahora una cocina exclusivamente literaria, que si no está fuera de la realidad, se encuentra por lo menos en su límite extremo. Una cocina donde los condimentos adjetivos predominan sobre los alimentos sustantivos, donde los manjares pierden su gusto en las salsas, donde lo accesorio usurpa el puesto de lo principal y donde todo, en fin, es preparación. No diré yo, como la mayoría de mis compatriotas, que la actual cocina francesa sea una cocina a base de afeites, pomadas y cosméticos, con algo de botica y un poco de perfumería. Ni tanto ni tampoco. Esta definición corresponde con bastante exactitud a la cocina francesa que suele dársenos por aquí, pero ya decía Ford, es tan difícil para un cocinero español comprender la culinaria gala como para un diputado de la misma nacionalidad hacerse cargo del Parlamento inglés. La ruina de los cocineros españoles, añadía el autor de Gathering from Spain, es el afecto que tienen de imitar a los extranjeros, así como tantos necios aristócratas destrozan la gloriosa lengua castellana, sustituyéndola con lo que ellos conceptúan excelente parisiense. Ni tanto ni tampoco, pues, pero es indudable que la cocina francesa empieza a pecar por exceso. Yo todavía he alcanzado sus buenos tiempos, cuando uno comía perfectamente en París por cualquier suma que se gastase en la comida, y no hablemos de los tiempos de Ford, que eran más o menos los de Dumas padre. En los tiempos de Ford y de Dumas padre, he aquí lo que, según el autor de Propos d'Art et de Cuisine, podían comer 2 personas por 12 francos, propina incluida, en el restaurante France de la Plaza de la Magdalena. Potaje Vigemont, camarones, rábanos y mantequilla a modo de hors d'oeuvre, un pollo frito a la provenzal, un pato de Rouen a la diabla, una langosta a la americana con arroz a la criolla, queso gervais y fresas. El todo con vino de Saint-Estèphe y pan de Leroy et Masson, esto es, pan firmado como quien dice y no un pan anónimo cualquiera. Hoy, en cambio, no quedan más que 2 clases de restaurantes recomendables en todo París, los de 15 francos para abajo y los de 200 para arriba, como no quedan más que 2 clases de vino en toda Francia, los vinos abiertos que se sirven en jarras o garrafas y los vinos embotellados en el lugar de producción, con la garantía del Estado. Todo lo intermedio es generalmente abominable. La guerra ha acelerado de 2 maneras la decadencia francesa. Primero, al encarecer la vida, ha disminuido la cantidad y rebajado la calidad de las primeras materias, pasándolas de su puesto principal a un término secundario con respecto a las salsas y, segundo, al lanzar sobre Francia una avalancha de extranjeros, desplazó de los restaurantes al cliente autóctono, único que, sintiendo la tradición culinaria nacional, hubiese podido defenderla. Antes se hacía en Francia mucha literatura con motivo de la comida, pero hoy, so pretexto de hacer comida, ¿qué es lo que hace más que literatura ese gran farsante de Montaigne? Pongamos por caso. Después de comer en casa de Montaigne, uno se queda con una sensación así como si hubiese leído una novela de Henry Duvernois, en una edición de lujo, es decir, en una edición que en vez de costarle 7 francos 50, le hubiese costado 300. ¿Cuál será, dadas estas condiciones, el porvenir de la cocina francesa? Francia ha pasado muchas veces por períodos de gran escasez y a la larga no solo su cocina se ha restablecido siempre, sino que siempre se ha mejorado. El primer francés que se comió un caracol no era ciertamente un epicúreo, sino un hambriento. Solo el hambre, en efecto, puede hacerle llevarse a la boca ese gasterópodo de aspecto inmundo. Y hoy los caracoles de Borgoña tienen en la cocina francesa el tratamiento de excelencia. Y quien habla del gasterópodo habla del batracio.
Las ranas no le ofrecían al hombre una apariencia mucho más apetitosa que los caracoles, pero algún músculo debían de tener cuando daban unos saltos tan largos. ¿No podríamos probar sus ancas?, pensaron sin duda los franceses en una época de necesidad, asolados quizás por una de sus frecuentes guerras. Y así fue como empezó la historia del tragarranas francés. En cambio, las ratas tan codiciadas durante el sitio de París son ahora objeto en Francia del desprecio general. Los chinos las estiman mucho, pero los franceses no le encontraron bastante mérito para incorporarlas definitivamente a su cocina. ¿Qué vamos a hacer? East is East, West is West, and they shall never meet each other. Lo que quiere decir que el Oriente no coincidirá nunca con el Occidente. Y claro que nosotros también comemos ranas y caracoles, pero estamos muy lejos de haber elevado su condimentación a la categoría de un arte. Cualquier destino, sin embargo, que le reserve el porvenir a la cocina francesa, lo cierto es que hasta ahora ninguna otra puede quitarle el cetro, al que daremos, si ustedes quieren, forma de trinchante. Yo opino que la cocina francesa está en un periodo de decadencia, pero todavía no hay una que pueda sustituirla. El último pinche francés tiene categoría de doctor en ciencias culinarias frente al cocinero más empingoretado de cualquier otro país. Y para terminar, digamos que la cocina francesa, lejos de hacerse exclusivamente a base de brillantina y de crème Simone, se divide en tres cocinas principales. Cocina provenzal, muy parecida a la española y especialmente a la catalana, con su aceite de oliva, su azafrán, sus tomates y su ajo. Cocina del sudoeste, que va desde Burdeos a Tolsa y que usando el aceite de oliva en algunos casos y otras la mantequilla, depende por regla general de la grasa de ganso o pato y de la manteca de cerdo. Y cocina de la isla de Francia, a base tan solo de mantequilla. Esta última cocina francesa, verdaderamente clásica y partiendo de la isla de Francia, se extiende por todo el norte, oeste y noroeste del país vecino. También podríamos clasificar las variedades de la cocina francesa por la bebida que las acompaña: cerveza en el norte y en el este, sidra en la Bretaña y la Normandía, y vino en la mayor parte del territorio, pero esta clasificación tan lógica sería en cambio muy poco precisa. La cocina italiana. Italia. La primera visión que despierta este nombre en mis recuerdos es la del campo lombardo cubierto de nieve mientras el tren avanza hacia Milán. Luego me veo en la Galería Vittorio Emanuele comiendo un risotto delicioso entre divos de la Scala, que se prueban de vez en cuando la garganta lanzando al aire un rabo de espagueti envuelto en una nota musical y primadonna de busto opulento. Después viene otra vez el campo lombardo, pero en esta segunda evocación ya no se me parece cubierto de nieve, sino de queso de Parma. Es un paisaje puramente culinario, un paisaje ya condimentado, como si dijéramos, y de él asciende hasta el cielo una fragancia triunfal. Italia. Junto a una estatua de Verrocchio, los calamaretti freían al aire libre en enormes lebrillos. Una chica de mantón, morena y graciosa como una madrileña, se acerca y compra un cartucho por media lira. Oh, triste, dulce y maravillosa Venecia. Italia, un gran olor cerealino llena la atmósfera. Es la polenta que cuece en casa del pobre. Ya no hay nieve. El clima se ha dulcificado rápidamente, y más que tal clima parece ahora algo así como un grato calorcillo de cocina. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Vamos penetrando ya en la zona del limonero. En Florencia hemos comido como prebostes, en Roma como cardenales. Los papas muy viejos por lo general, cuando ascienden a la silla de San Pedro, comen con excesiva moderación. Y henos aquí en Nápoles, al pie del famoso Vesubio que cuece día y noche. Algo se está guisando sin duda en las calderas vesuvianas, porque de unas calderas corrientes no podría salir nunca tanto olor a cebolla. Las lágrimas se nos vienen a los ojos y en la galería de Umberto Primo le damos 2 liras a un artista para que nos toque la mandolina. Funiculí, funiculà. La cocina napolitana exige por lo menos tanto de mandolina como de tomate y es esencialmente una cocina lírica. Italia. En general, toda la cocina italiana se distingue por su carácter lírico. Es una cocina fácil y sencilla como ninguna otra, pero siempre tiene emoción. Las pastas, que constituyen su base principal,
se hacen ex profeso en las casas ricas, donde se las adereza con un buen jugo de carne, y se compran hechas para las casas pobres, en las que solo el tomate les sirve de condimento. Pero en todas partes están deliciosas, al revés de los platos franceses que, no admitiendo términos medios, exigen una primera materia muy difícil de obtener y una técnica muy difícil de conseguir. Los platos italianos están al alcance de todas las fortunas y de todas las capacidades, e igual puede saborearlos en el Castello dei Cesari que en una trattoria transteverina, y en la Basílica Ulpía que en cualquier arco de la Veloce. Son, como digo, platos de una gran simplicidad, pero yo no sé qué ternura les comunica la cebolla ni qué gracia les añade el queso, que hasta los mismos turistas anglosajones se ponen a suspirar después de tomarlos. El secreto primario de las pastas está en darles el punto justo de cocción, a fin de que, como dicen los italianos, crezca in corpo y a fin de que el cuerpo crezca con ellas. Una pasta demasiado cocida, en efecto, es una pasta muerta o por lo menos inerte. Spaghetti, ravioli, taglierini, lasagne, taglietti. Comprenderán ustedes que estos nombres deliciosos no pueden designar ninguna cosa mala, y aún no hemos hablado de los macarroni con sus hijos, los macarronelli, y sus padres, los strozzapreti o asfixiacuras, unos macarrones gordísimos cuyo excesivo diámetro no les permiten pasar sin disturbio por las gargantas del bajo clero y que se reservan para los canónigos. Lo más difícil de las pastas es el modo de comerlas. Los italianos cogen unos cuantos espagueti entre las púas del tenedor, apoyan luego el tenedor contra una cuchara y, teniendo la cuchara fija, le imprimen al tenedor un movimiento giratorio hasta formar en su extremidad con los espaguetis un ovillo perfecto. Si ustedes ensayan el procedimiento, lograrán comer sus espagueti de una manera decorosa y al mismo tiempo distraerán a los vecinos de mesa con un bonito número de circo. Desde luego, eso de cortar los espagueti es absurdo, tanto antes como después de condimentados, y si ustedes me dicen que en casa no hay un cacharro bastante grande para cocerlos enteros, yo les daré el truco. Se coge un haz de espagueti y al sumergirlo por un extremo en agua hirviendo, el extremo sumergido se ablanda, se dobla con un pequeño empuje y hace sitio para los demás. Y solo me falta ya para concluir consignar aquí la máxima fundamental de los gastrónomos italianos. De lo buono poco, ma questo poco abundante. La cocina alemana. La cocina alemana ha sido muy calumniada hasta ahora. Ya se sabe que los franceses calumnian por sistema todas las cocinas, convencidos como están de que únicamente la suya merece el respeto del mundo. Pero en el caso de Alemania, se ensañaron de un modo particularísimo y no por motivos gastronómicos, sino por razones políticas. Así, por ejemplo, antes de reconquistar Alsacia, hablaban pestes del chucrut y después, atribuyéndole a este producto un origen alsaciano, le servían como un manjar exquisito en todas las brasseries de París. Lo mismo pasa con los hígados de ganso y de pato. Hasta el término de la Gran Guerra no los había en ninguna parte tan buenos como en las landas. Posteriormente, en cambio, los mejores eran los de Estraburgo, y ya era bastante deplorable el que los franceses fuesen dándole cada vez más un carácter literario a su cocina. Pero si el carácter literario añaden el carácter político, ¿a dónde irán a parar? Advirtamos antes de pasar adelante que la palabra francesa Chucrut, con que se traduce la alemana Sauerkraut, significa una preparación especial de la col y, como kraut suena muy diferente a chou, pensaron, el chou, la col, debe ser como eso de sour y lo de kraut querrá decir algo así como corteza, krut. Pero en la Sauerkraut, no me atrevo a decir lo Sauerkraut, aunque esta palabra es neutro en alemán, no hay corteza ninguna. Kraut significa col y Sauer lo que significa es agrio, precisamente al revés de cómo se imaginaron la cosa los franceses. No digan ustedes nunca, por lo tanto, chucrú, avalando así la traducción francesa de Sauerkraut. Saltrato o San Críspulo, o aunque sea San Feliu de Gaxiox, de modo de aquel catalán que, advocándose a este santo, se sirvió entera en una fonda la fuente de roast beef, harto ya de ver cómo unos viajeros muy finos se habían servido las otras fuentes diciendo San François.
sans cérémonies y sans compliments. La cocina alemana es una cocina muy pobre, no cabe duda. Alemania tiene muy poco mar y si el Kaiser Guillermo puso un día en el mar alemán una cantidad de acorazados que no estaban en proporción con sus costas, no pudo poner en cambio ninguna cantidad equivalente de langostas ni de rodaballos. En cuanto a la tierra alemana, ya se sabe que ha producido siempre más hierro y más potasa que hortalizas o legumbres. Dada la escasez general, los alemanes han tenido pues que conservar los productos de cada estación para poder tomarlos en todas las estaciones. Y esto es lo que explica la Sauerkraut, los arenques Bismarck o los Rolomps y todas esas preparaciones al humo que a veces son deliciosas, como el caso del Büchlein y los jamones de Westfalia. Por lo que respecta a las salchichas, ¿qué quieren ustedes que les diga de ellas un hombre que ha estado comiéndolas en Alemania 2 años seguidos? Hay quien dice que están hechas con carne de perro, pero para decir eso se necesita no haber visto nunca a las salchichas vivas y coleando. Una salchicha es un animal que no tiene la menor relación con la raza perruna, y su carne no es carne de perro, ni carne de gato, ni carne de burro, como las de las salchichas de León, sino lisa y llanamente carne de salchicha. A mí me gusta con delirio el Eisbein, o codillo de cerdo, que preparan también los alemanes. Me gusta sobremanera la Kassler Rippenhen o chuletas de cerdo ahumado. Me gusta mucho la anguila al humo o en aspic. Me gusta con locura la cerveza muniquesa y adoro esos maravillosos vinos del Rin que produce Europa al fin de su zona vitivinícola. Los vinos del Rin están hechos, como quien dice, con el último y más exquisito jugo de las viñas europeas y solo se logran una vez cada 15 o 20 años. Es decir, se logran únicamente en una pequeñísima cantidad que cuesta luego un ojo de la cara, y no hay prenda como la vista, convengamos en ello, pero tampoco hay vinos como los vinos del Rin. La cocina inglesa. Cuando vaya usted a Londres, entre usted en Simpsons, amigo lector. Simpsons está en el Strand, a un paso de Savoy, donde quizás, esto ya no es obligatorio, decida usted hospedarse. Entre usted en Simpsons y pida usted el tradicional joint de los ingleses. ¿En qué consiste el tradicional joint de los ingleses? El tradicional joint de los ingleses consiste en carne de buey, ternera o carnero con patatas y coles hervidas. Nada en la mano, nada en la manga. Los vegetales carecen totalmente de sal. Las carnes no tienen otro condimento que el de su propio jugo. Mediocre perspectiva, ¿eh? Pero no se adelante usted a los acontecimientos y pida su joint. Un joint, pongamos por caso, de lomo de carnero. Usted conoce y aprecia desde antiguo las lanas del carnero inglés, a tal punto que para vestirse con ellas no repara usted en nuestros aranceles prohibitivos y paga por sus trajes cantidades fabulosas. Pues bien, las lanas de carnero inglés no son más que un subproducto y la principal excelencia del cuadrúpedo británico está en sus carnes. Guíese usted por mí y pida lomo de carnero. Yo asumo todas las responsabilidades necesarias y si el lomo no le gusta a usted, ¿qué vamos a hacerle? Me veré obligado a devolverle a usted su importe. En cuanto a la bebida, puede usted pedir un vino francés, pero estamos en Inglaterra y yo le recomiendo una pinta de ale. Al poco rato, el camarero depositará sobre su mesa un jarro de plata con la cerveza fragante y enseguida aparecerá el carver empujando su carrita. To carve quiere decir esculpir, cincelar, tallar, y en realidad el carver, con su blanca chaqueta y su gorro blanco, no deja de parecerse un poco al escultor del Tenorio. Es el escultor de los asados, el cincelador de los lomos, el tallista de los solomillos. Es un artista, en fin, y cuando levante ante usted la cóncava y argentina tapadera del roast mutton, se sentirá usted envuelto en una atmósfera embriagadora, pero no se deje usted adormecer por ella. Al contrario, mi querido amigo, el momento de la acción ha llegado y echándose mano al bolsillo, debe usted extraer de su fondo una moneda de 6 peniques y ofrecérsela inmediatamente al carver. El carver entonces verá que usted reconoce toda la importancia de su función y para ponerse a la altura de este juicio halagüeño, le servirá a usted como si usted fuera el propio jefe del Imperio Británico. ¿Quiere usted un poco de fat?, le dirá. Naturalmente usted quiere un poco de fat.
¿Quiere usted un poco de brown? Naturalmente usted quiere un poco de brown. ¿Quiere usted un poco de crackling? Naturalmente usted quiere un poco de crackling. Y como usted no sabe lo que es el crackling, ni el brown, ni el fat, yo se lo diré a usted. El fat es lo gordo, el brown lo tostado y el crackling lo quebradizo y crujiente. Ya está colmado su plato. Delante de usted hay un salero para los vegetales y una serie de frascos con salsas y mostazas que usted desprecia soberanamente. Bien está ese tratamiento químico farmacéutico para las carnes de allende el mar, entumidas por su estancia en los frigoríficos, pero el carnero de Simpsons no lo necesita. Sepa usted, amigo lector, que un hombre se pasa la vida viajando por toda Inglaterra, con un sueldo magnífico, nada más que para elegirle a Simpsons lomo de carnero. Estos lomos permanecen luego colgados 14 días en una habitación despensa a 4 grados centígrados de temperatura. Después se los somete 48 horas a una corriente de aire y, por último, se los ensarta en el asador y se los pone al fuego. ¿Qué? ¿Le pago a usted el carnero, amigo lector, o pide usted otro platito por su cuenta? Como postre no tengo que recomendarle a usted nada. Ya iniciado en la cocina inglesa, pedirá usted queso de Chester o de Stilton y un poco de pudding del día y se irá usted a la calle rejuvenecido en 10 años. Se dicen horrores de la cocina inglesa, pero en realidad esta cocina no existe como tal cocina. Solo existen unas carnes maravillosas, y lo que ocurre es que la inmensa mayoría del pueblo inglés prefiere, por su baratura, las malas carnes extranjeras a las excelentes carnes indígenas. Desde la invasión normanda, las buenas carnes inglesas han constituido siempre un privilegio de las clases directoras, y esto es lo que explica el que sus nombres sean distintos según se pretenda designarlas con propósitos comestibles, que es lo que hacían los normandos, o con otros propósitos cualesquiera. Así, a la ternera viva se le llama en inglés calf, y a la ternera comestible vite, del francés veau. Así el animal carnero se le dice sheep y al carnero asado no se le dice roast beef sino roast mutton, del francés mouton. Y así también se designa con el nombre bullock al buey que ara, mientras el buey de los bistecs deriva su apelativo del francés bœuf y se llama beef. Carnes excelentes preparadas del modo más sencillo. Carnes y pescados, tal es la base principal de lo que llamamos cocina inglesa. Luego viene una serie de papillas, cremas, sopas de leche, confituras y mermeladas, alimentación puramente infantil que nos revela al pueblo inglés como un pueblo que no ha alcanzado aún la mayoría de edad. El desayuno y el té son, para los ingleses, comidas mucho más importantes que el lunch o almuerzo, y el alcohol, generalmente, lo toman entre comidas. Pero lo que debemos tener presente siempre que se habla de cocina inglesa es que en Inglaterra solo comen unos cuantos y que todos los demás, en vez de comer, se dedican a hacer juegos de prestidigitación con el tenedor y el cuchillo. La cocina norteamericana. ¿Qué clase de cocina quieren ustedes que tenga un pueblo sometido a la ley seca? En la Borgoña y en el Bordelés, cuando alguien desea obsequiar cumplidamente a unos invitados, exige primero los mejores vinos de su bodega y prepara luego el menú con arreglo al tipo de estos vinos. El vino es indispensable para la comida, ya le sirva de base o ya de complemento, y a falta de vino se puede beber sidra o cerveza, piqueta o chicha, pero es preciso beber algo. En un país seco no hay, por lo tanto, cocina posible, y esto equivale a esto otro. Solo un país totalmente desprovisto de sentido culinario puede aceptar la ley seca. Mahoma, es cierto, les prohibió el vino a los musulmanes, pero los musulmanes no tenían como los norteamericanos un régimen democrático que les permitiese rechazar la prohibición. Fue aquello un acto verdaderamente dictatorial. Y aún así, quizás los mahometanos no se lo hubiesen perdonado a Mahoma si el profeta no les hubiera prometido para el otro mundo muchísimo más vino del que les negaba en este. El caso de los musulmanes es, pues, un caso muy distinto del de los norteamericanos. Ante los musulmanes, la ciencia de Mahoma, que sabía cuán pernicioso es el abuso del alcohol en las zonas cálidas, tomaba una apariencia religiosa.
En los Estados Unidos, en cambio, el puritanismo religioso adquiere una apariencia científica y condena el alcohol sobre pretextos higiénicos, y entre el fanatismo derivado de la religión y la pedantería extraída a la ciencia como un alcaloide, ¿qué va a hacer la pobre cocina? No hay, no ha habido, no habrá nunca cocina en Norteamérica. La famosa langosta a la americana no está langosta a la americana, sino a la armoricana, esto es, a la bretona. Naturalmente, no se puede decir langosta a la bretona, porque parecerá que se trata de una langosta con judías blancas, y si se considera A, que la mayoría de las gentes no saben ni aun adentro de la misma Francia lo que significa armoricana, y B, que la langosta a la armoricana solo es asequible por su precio a los ciudadanos de los Estados Unidos, se comprenderá fácilmente la corrupción del nombre y se le retirará a la Unión toda la gloria que pudiese corresponderle por este plato. Parece imposible que en un país que se extiende por todas las zonas y bajo todos los climas, con un océano a un lado y otro océano al otro, no haya podido lograrse aún una cocina específica. Pero así es, y así debemos consignarlo. Los americanos no han tenido nunca una cocina propia, y tampoco llegarán a tenerla jamás. Hasta ahora su mayor placer gastronómico se lo ha procurado siempre la goma de mascar, y en lo porvenir se alimentarán con nitrógeno puro y carbono purísimo que dos trusts formidables enviarán a todos los domicilios por medio de tuberías. La cocina vegetariana. Como todo el mundo trata de ensanchar los horizontes de la cocina ensayando cruces animales e injertos vegetales, remontando hasta sus orígenes el curso de los ríos y buscando una pesca abisal en el fondo del océano, he aquí a los vegetarianos, quienes no solo pretenden echarnos agua en el vino, sino que proponen a la vez quitar de nuestra mesa todas las tajadas para dejarnos únicamente algo de lechuga o escarola. ¿Qué hay, señores? Poco apetito, ¿eh? Lo sentimos mucho, pero nosotros por ahora, toquemos madera, todavía podemos darle trabajo al diente. Los vegetarianos constituyen una secta entre científica y religiosa formada por hombres de poco humor y de menos jugo gástrico. Esta clase de hombres ha sido siempre muy aficionada a fundar sectas, pero hasta ahora no había formado ninguna que se relacionase tan directamente con los motivos de su descontento. Celebremos, pues, como se debe la sinceridad de los vegetarianos y a otra cosa. El hígado debe segregar bilis, y cuando en vez de bilis empieza a segregar virtud, es que funciona mal. Desde luego, y a medida que avanza en edad, el hombre debe comer cada vez menos carne y más legumbres, pero esto no es aconsejarle a nadie que se haga vegetariano. Al contrario, es prevenirle para que no caiga nunca en la esclavitud de los vegetales. La cocina vegetariana tiene sus excelencias, no cabe duda, pero todas ellas son creación de la cocina general, a la que siguen perteneciendo. El poco apetito de los vegetarianos se revela en su falta absoluta de inventiva culinaria. Hasta ahora, en efecto, no han inventado un solo plato y toda su aportación a la gastronomía consiste en haber suprimido muchos o en haber intentado suprimirlos. No se trata, por lo tanto, de una cocina propiamente dicha, sino de un régimen alimenticio, y como tal régimen solo puede recomendarse en casos determinados. Pretende que todos comamos únicamente verduras desde que nacemos hasta que morimos, con una dentadura y un intestino de carnívoros. Los animales herbívoros obligados a tomar su alimentación en cantidades enormes tienen, como se sabe, un intestino mucho mayor proporcionalmente que el nuestro. Es suponer que enferma a toda la humanidad, que las carnes contienen muchas purinas engendradas del ácido úrico, y las lentejas, y los guisantes, y las espinacas, y las alubias, y el cacao, que algunas son especialmente indigestas, y el ajo, y el melón, y la cebolla, y el pepino. Pero esto va tomando un carácter demasiado polémico, y yo no quiero polemizar con los vegetarianos. No, los vegetarianos tienen razón, pero poca, como se dice en el Brasil. Esto es, tienen algo de razón después de todo, y yo no dudo que mis hijos se hagan vegetarianos algún día,
porque todo hijo vegetariano supone un padre carnívoro que le dejó muy mala herencia de jugos gástricos. La cocina china. East is east and west is west, and never the twain shall meet. Decimos con frase de Kipling al estudiar la cocina francesa. Traducción: el oriente es el oriente, el occidente es el occidente, y jamás el uno podrá encontrarse con el otro. La cocina china resulta inadmisible para los occidentales y sin embargo es la más sabia, la más exquisita y la más civilizada del mundo. Cuando un europeo se toma el anca de un batracio, considera que hace una gran hazaña, sin pensar que los chinos se nutren casi exclusivamente a base de insectos y algas marinas y, cuando se toma una chocha o una perdiz con 8 días de faisanaje, cree ponerse por este hecho en el límite de la civilización, allí donde solo una tenue línea inapreciable para el bárbaro separa la podredumbre del refinamiento. Pero los chinos saben que puede irse mucho más allá. Los chinos son muy viejos y lo saben todo. Su cocina es un punto de equilibrio entre los venenos y los contravenenos, entre los tóxicos sutiles y las drogas neutralizadoras. Como adobo utilizan la luz de algunas lunas, no todas, y las fosforescencias cadavéricas. Y en cuanto al faisanaje, ¿qué importa en la China el de las cosas comparado al de los individuos? Los chinos, en efecto, van ganando honores a medida que van faisaneándose, y mientras no alcanzan un cierto grado de putrefacción, no obtienen el menor respeto por parte de sus compatriotas. Yo no he estado todavía en la China, país maravilloso, que falta en mi ya considerable colección de países. ¿Qué quieren ustedes? Uno solo puede coleccionar países de poco precio, y aunque al amparo de la valuta haya conseguido alguna vez una pequeña ganga, no ha logrado nunca transportarse hasta esta China fabulosa que se encuentra tan lejos de nosotros. Conozco, sí, al Kasai de Piccadilly y el restaurante chino de Regent Street. Conozco el Chinois de la Rue Racine y los chop sueys neoyorquinos. Conozco, en fin, varias Chinatowns y entre ellas ese misterioso barrio de Lima, donde los hijos del Celeste Imperio preparan las pipas de opio para los del antiguo Imperio del Sol. Sin dominar, por lo tanto, la culinaria chinesca, tampoco la ignoro completamente, y cuando de pasaje en un barco veo un camarero chino servirle a alguien una taza de caldo y reservarse para sí la rata que le dio sabor, no me río del chino ni me río del viajero, ni siquiera me río de la rata, no me río de nadie ni de nada, y me río, como los chinos, de todo y de todos. Jules Clariet, en su París à Siget, dice que durante la guerra del 70 los gourmets se invitaban a comer con esta nota complementaria: no deje usted de venir, habrá ratones. Circunstancialmente, la necesidad venció al prejuicio, pero París, a pesar de su pretendido refinamiento, no está preparado aún para comer ratas, como Londres no lo está, por ejemplo, para comer caracoles. Ratas hay muchísimas en el mundo. Chinos hay casi tantos como ratas. Salanganas, en cambio, hay bastantes menos, y de aquí el que sus nidos constituyan un privilegio de potentados o mandarines. Lo delicioso de los nidos de la salangana es una alga que solo se encuentra en algunos islotes del mar de la China, y quizás sea por homeopatía, pero estos nidos producen, al parecer, tan excelentes resultados en los casos de resaca, cuando el mandarín tiene la sensación de que le han metido la lengua en una funda de papel secante. Tampoco todos los chinos pueden tomar té chino, y en general toman esos tés de la India cargados de tanino que exportan las compañías inglesas. El mejor té chino es el pekoe naranja, compuesto únicamente por los brotes terminales en las ramas de la planta. El segundo en categoría es el pekoe, compuesto por solo una hoja de cada rama, la primera que sigue al brote terminal. El tercero es el xiao chuang, compuesto por la segunda hoja, y el cuarto es el kong fu, compuesto por la primera mitad de la hoja tercera. Todos estos tés pueden ser negros o verdes, según se los haga fermentar o no antes de la torrefacción, y claro está, no deben saborearse nunca más que en tazas ilustres, en ejemplares únicos de la gran porcelana nacional.
Pero si la inmensa mayoría del pueblo chino, que constituye por sí solo una quinta parte de la humanidad, no puede tomar pecoé naranja a la hora del té, ni desayunarse con nidos de golondrina, el que más y el que menos, en cambio, encuentra siempre la manera de adquirir para los suyos, en los días solemnes, un pescado bien podrido que haga la felicidad del hogar. Y a falta de este pescado podrido, allí está el Nyok Mam, producto baratísimo donde se reúnen todas las putrefacciones. El Nyok Mam es el único tóxico asequible al chino pobre. Con él envenena el hombre su arroz y así consigue ir viviendo. La cocina antropofágica hasta aquí. Ninguna cocina tan combatida como la cocina antropofágica. Sus detractores se dividen en dos grandes categorías, a saber, primera, la de aquellos a quienes objetivamente les repugna la idea de comerse a un amigo y, segunda, la de aquellos otros a quienes, si les repugna esta idea, es por la idea complementaria de que un amigo pueda comérselos a ellos. Unos y otros, sin embargo, proceden por razones morales o por razones políticas, y en este estudio lo único que nos interesa de la antropofagia es su aspecto gastronómico. ¿Saben bien efectivamente las chuletas de misionero? Y una buena cesada de sabio, una de esas excelentes cesadas preparadas por 30 o 40 años de numismática o de arqueología. ¿Qué gusto es el que tiene? That is the question, querido lector. Y lo demás dejémoslo para la sociedad de las naciones. Por mi parte, opino que existe una humanidad cebona, la cual desempeña entre nosotros el mismo papel que entre el ganado vacuno desempeña el buey Durham con relación a los bueyes de carreta. Una humanidad a la que engordamos todos con gran trabajo desde que nace hasta que muere, y que si no tiene una aplicación culinaria, no sé en verdad qué clase de aplicación podrá llegar a tener nunca. Que los caníbales viniesen aquí y le hincasen el diente, lo encontraría de cierto modo justificado, pero la carne de explorador o de misionero debe ser demasiado correosa. En general, y aunque carezco de experiencia directa sobre el asunto, yo creo que la antropofagia constituye un gran error gastronómico, puesto que el hombre no toma sus alimentos con más objeto que el de transformarlos en sustancia humana, piensa el antropófago, lo más sencillo será tomarlos ya convenientemente transformados. Y, llevados por este razonamiento, el salvaje se comerá al primer viajero que pasa, imaginándose que así su organismo va a saltarse a la torera el trabajo de la digestión, el de la asimilación y demás trabajos obligados por la mecánica digestiva. Un sabio francés, Monsieur Varigny, le da en esto la razón a los antropófagos. Comerse a un semejante, dice, es absorberse a una alimentación específica e ideal. Y al efecto, Monsieur Varigny nos habla de unas ranas a las que estuvo nutriendo durante una temporada con carne de otras ranas. La carne de rana, analizada en el laboratorio, desprende un número de calorías muy inferior al de las demás carnes, y sin embargo los batracios que la comían alcanzaban un peso no igualado nunca por aquellos otros que comían cordero o ternera. Similia similibus. Es sabido además, lo que decía Brown Squart, el inventor de la opoterapia, los sueros actúan siempre de un modo mucho más eficaz entre animales de la misma especie que entre animales de especies diferentes. Pero cuando los salvajes se ponen a razonar como hombres de ciencia, ¿qué tiene de particular que los hombres de ciencia razonen como unos salvajes? Yo no diré al respecto más que una cosa, que en todos los países canibalescos, el hombre que sabe curar un cólico asciende ipso facto a la categoría de gran sacerdote. Gastronómicamente, por lo tanto, puede afirmarse que la antropofagia constituye un error, y esto sentado, ¿para qué vamos a seguir engordando por ahí a tanto gandul, mientras nuestras pobres gallinas se comen las chinas de las carreteras?